¿Cómo están nuevamente, queridos líderes empoderados? ¿Cómo se sienten hoy? Qué gusto saludarles. Y bueno, estamos ahora en el tercer video y este tema es básicamente la documentación necesaria para poder hacer la venta de una propiedad, sea una casa, un terreno, un departamento, etcétera. Bueno, casi siempre se requieren los mismos documentos, aunque hay ciertas variaciones y ciertas excepciones también en los requisitos, que ya progresivamente con la experiencia vamos descubriendo esas diferencias. Pero bueno, vamos a hablar primero de la copia informativa o el certificado literal o la partida literal, también llamado de esa manera. Ambos documentos lo podemos adquirir en registros públicos, cualquier persona con simplemente saber el número de partida, ¿sí? Pero no quiere decir que estos documentos sean los títulos de propiedad, ¿sí? Un título de propiedad lo emite el gobierno regional, puede ser también distrital, en este caso los consejos, o también por lo general, como hace mucho tiempo pasaba, era COFOPRI, ¿sí? Que era el ente encargado de todo esto. Ese título se adjuntaba junto con el plano de la ubicación y del terreno de la asociación, y con esto pues se iba a registros públicos y otros documentos más, y de esta manera se podía inscribir el título en registros públicos. Y al inscribir este título pues podías obtener el número de partida que básicamente sería como el DNI de la propiedad, y con este DNI puedes tú acceder pues a la información de la propiedad. Puedes investigar si tienes deudas, gravámenes, hipotecas, embargos, puedes investigar de dónde proviene el terreno, quizás de una compra, o que otras personas lo han comprado, por supuesto, o una herencia, una sucesión intestada, etcétera. No podemos descubrir la historia de la propiedad en sí. Tanto la copia informativa como el certificado literal tienen una partida registral, como ya lo había mencionado, pero algunas de las que ya les he enviado por WhatsApp pues tienen una iniciación con la P06. Esa es la copia informativa, y el certificado literal empieza con el 11, con unos, ¿sí? Y esa es el certificado literal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los que empiezan con P06, los números de partida me refiero, pues son documentos antiguos, digámoslo así, que ahora la evolución del P06 son los 11, el 1, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de actualización, digámoslo de esta manera, pero ambos quieren decir lo mismo. Son documentos válidos para hacer la transferencia de una propiedad. Son documentos que te permiten pues saber y conocer más acerca de la propiedad. Básicamente eso. Para poder hacer la compra y venta de la propiedad se requiere como mínimo 15 días de antigüedad. Más no sé, realmente no lo recomiendo, aunque hay algunos, como en el caso mío, Concha Revilla me recibió, esto por el tema de la pandemia, me recibió con un mes de antigüedad y pude hacer la venta de una propiedad. Pero bueno, ya lo saben, no lo olviden. Lo más importante de los certificados literales es saber las cargas y gravámenes, saber el número de partida, saber quiénes son los propietarios, saber cuál es la historia de la propiedad, el pasado de la propiedad, y pues que no debe de tener más de 15 días de antigüedad para poder hacer la compra y venta. Vamos por el siguiente documento, que es el pago del autovalúo, que también ya los he compartido. El PU y el HR son documentos que emite las municipalidades de la jurisdicción donde pertenece pues la propiedad, la casa, el terreno, el departamento. La persona quien vive ahí debe ir a pagar el autovalúo o los impuestos prediales también, ¿sí? Pero ¿qué es el PU y el HR? Vamos a hablar primero del PU, que es el predio urbano, ¿sí? Lógicamente, para que a ti te puedan cobrarte un impuesto predial,
pues tienen que hacer ciertos estudios de la propiedad, ¿no? Digamos una casa de 2 pisos, tienen que ver cuántas habitaciones tiene y cuánto más o menos puede valer la propiedad, ¿no? Entonces de ahí le sacan el costo del arancel y de ahí del arancel le sacan un precio aproximado según ellos, según su sistema, pues que le llaman autovalúo, ¿no? Que quiere decir que ese es el precio según el consejo de lo que vale la propiedad, incluyendo la casa y el terreno. Ese es el autovalúo. Y luego de eso tenemos el documento que se llama el HR, que es la hoja de resumen, donde ya se va a hacer un cálculo matemático del precio de la propiedad, del autovalúo y el costo del arancel que ellos calculan, y de ahí sale pues el monto que uno debe pagar o trimestral o anual, ¿sí? Entonces de ahí sale un cálculo y esa es la hoja de resumen donde te dan los montos que debes de pagar en el municipio. Entonces estos dos documentos son sumamente necesarios, ya que para poder hacer la compra y venta debes de haber cumplido con tus obligaciones con tu municipio que corresponde pues en el caso de la propiedad, ¿no? que estamos vendiendo. El tercer punto es el RUC y la clave SOL. La clave SOL y el RUC lo debe de obtener el vendedor, solamente el vendedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vendedor va a hacer la venta y debe de pagar un impuesto por las ventas, y a esto le llamamos el impuesto a la renta, que es el 5% del valor de la venta de la propiedad. Entonces, el vendedor debe de tramitar este RUC y la clave SOL y luego pagar en el Banco de la Nación y poder luego más adelante declarar este pago ante la SUNAT, ¿sí? Bueno, esto es importante para el vendedor. Sin eso no se puede pagar el impuesto a la renta, porque uno de los requisitos que piden los notarios son los pagos de los impuestos. Uno de ellos es el alcabala y el otro es el impuesto a la renta. Como ya lo había dicho, el impuesto a la renta le toca pagar al vendedor, quien está vendiendo, y el alcabala le toca pagar al comprador, quien está comprando la propiedad. Y que bueno, básicamente el alcabala es el 3% de la venta total menos 10 UITs. Solamente no se puede pagar el alcabala cuando el monto no supera los 42.000 soles. Si es menor a 42.000 soles, el alcabala no se paga, ¿sí? Y hay algunas excepciones también para no pagar el impuesto a la renta, que más adelante, paso a paso, iremos atendiendo esa parte también. Bueno, entonces, una vez que tanto el comprador como el vendedor hayan pagado los impuestos, pues se adjunta estos dos vouchers al notario. Y bueno, lo último que se requiere básicamente son los DNIs del comprador y del vendedor, de ambos, ¿sí? Ahora, si son casados, pues tienen que, en el caso de los vendedores, si son casados, pues tienen que ir a firmar ambos, esposo y esposa. Ahora, en el caso de los compradores, si también son casados, tienen que entregar su DNI ambos y firmar ambos, porque la propiedad, el bien, se está comprando en sociedad conyugal, ¿no? Y bueno, básicamente estos son los documentos necesarios básicos para hacer la compra y venta de una propiedad. En algunos casos te van a pedir la partida de matrimonio. Si en el caso la propiedad lo has adquirido en una sociedad conyugal, pues el notario te va a exigir la partida de matrimonio de ambos, ¿no? Que sustente pues de que realmente los dos son propietarios de este bien y que lo han adquirido dentro del matrimonio, ¿no? O si no, y si no lo ha adquirido dentro del matrimonio, entonces es un bien propio. Quiero decir que solamente uno de ellos es propietario y nada tiene que ver con la esposa, porque surgió antes del matrimonio, ¿sí? Son términos legales que poco a poco, paso a paso, iremos aprendiendo con la experiencia. Bueno, hasta aquí llegó toda la documentación que se necesita. Voy a repetir, como hacer un resumen,
la copia literal o el certificado literal no menor de 15 días de antigüedad. Número 2, el pago del autoavalúo, los aranceles o el impuesto predial, también lo llaman de esa manera. Adjuntamos los archivos del PU y el HR y el RUC, el vendedor debe sacar su RUC, ¿sí?, para pagar el impuesto a la renta, y el comprador debe ir a pagar el alcabala con la minuta, la hoja de la minuta que le va a dar el notario. Con eso se va a pagar el alcabala y trae el voucher, y con eso ya juntan los dos requisitos, que son los pagos de los impuestos y lo siguiente, que serían los DNIs tanto del comprador como del vendedor. Te das cuenta que no es nada complicado, así que muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Estaremos aún compartiendo mucho más en cada video. Espero que puedas volver a revisar este video para poder captar bien y aprender bien, que eso es el objetivo, porque tú vas a ser un asesor inmobiliario profesional con conocimientos muy profundos. Un gran abrazo y hasta otra oportunidad. Chao, chao.